Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola, bienvenidos, bienvenida a Comunidad Florece. Estamos una vez más hoy, un nuevo viernes, compartiendo con ustedes y trayéndoles invitadas de lujo con testimonios maravillosos. Y hoy tengo una invitada muy especial, es la pastora Juliet. Ella nos va a contar de su vida, su testimonio, una mujer de Dios, una mujer totalmente servidora del Señor junto con su esposo, con su hijo. Bueno, vamos a empezar en materia. Pastora, bienvenida a Florece. Gracias, Paz, y un saludo también para todos los que se conectan siempre con Florece y para los que se conectan siempre con la programación de Conexión Radio. Un saludo muy especial, siempre es un privilegio y siempre dan nervios. O sea, cuando yo digo, Dios mío, siempre estoy detrás de cámara. Siempre, eso iba a decir, siempre estás allá dirigiendo y organizando y hoy te tocó aquí. Sí. Y me gusta más atrás de cámara. ¿Sí? Sí, pero igual es un privilegio, o sea, yo me siento así como privilegiada, sí, es un privilegio que la gente saque de su tiempo para escuchar lo que uno tiene para decir, ¿no? Entonces, gracias, Paz, por la invitación. Bueno, no, encantada de tenerte aquí con nosotros. Y sí, como estábamos hablando, siempre estás allá atrás con tu esposo, son los que editan, hacen todo este tema de los testimonios. Y cuando yo te dije, no, Paz, vas a tener que sentarte conmigo y contarnos un poco de tu vida. Vamos a entrar en materia, Paz. ¿Hace cuánto tú conoces al Señor y cómo fue tu experiencia? ¿Qué te llevó a conocer de Dios? Bueno, en mi casa el evangelio inicia por la familia de una de mis tías, porque sus hijos cayeron en las drogas. Ellos llegan a un centro de rehabilitación y este centro de rehabilitación pertenece a una iglesia también. Entonces ellos conocen del Señor allí, mis hermanos, dos de mis hermanos vivían con mi tía, entonces mi tía, mis primos, mis hermanos conocieron del Señor y durante creo que 3 años, en cada diciembre, que el Día de la Madre, entonces mi tía oraba por nosotros, nos presentaba testimonios, nos hacía la oración de fe, pero como que sí, muy bonito, ¿no? Y pues ya, pero llega un momento en que en un diciembre donde mataron a mi papá. Wow. Entonces, lo matan un 10 de diciembre, cumplió 20 años este mes. ¿Y cuántos años tenías tú cuando...? Yo tenía 12 y en marzo cumplía los 13, entonces casi los 13. Y esto, bueno, hace que mis hermanos se queden con mi mamá y conmigo un mes, y en ese mes nos llevan a la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí empieza ese proceso con el Señor, que yo digo, Señor, gracias, porque si no hubiese sido por el Señor, quién sabe qué decisiones hubiera yo tomado en medio de la soledad, de la tristeza, de muchísimas cosas, porque fue una adolescencia bastante triste, ¿sí? Y muy llena de soledad. Y yo, la ñaña de mi papá, o sea, la consentida, la menor de 4 hermanos, la consentida, y no está mi papá. Y mi mamá, ahora es que lo entiendo, Paz, mi mamá estaba en la etapa de la menopausia, yo en la adolescencia, o sea, las etapas más hermosas de la vida. Tiene una mujer, la mamá menopáusica y la hija adolescente. Pero Paz, o sea, ¿qué piensa una niña de 12 años? ¿Qué piensa de Dios? ¿O en algún momento tú cuestionaste el hecho de por qué Dios permitiste que le pasara a mi papá eso? ¿O para ti, cómo fue ese proceso? No, nunca lo cuestioné. Más bien siempre agradecí porque yo pasé de llorar sola
a llorar con Dios, ¿sí? Y mis lloradas eran cuando mi mamá no me veía, en las noches, cuando ya de pronto estaba dormida o no estaba en la casa. Esos eran mis momentos de llorar, porque, o sea, si mi mamá me veía triste, pues mi mamá fue una mujer de campo, se casó muy jovencita, entonces el tema de manejar las emociones no se le facilitaba, Claro. ¿no? Y obviamente uno de adolescente es muy egoísta y uno quiere ser el centro y que todo gire alrededor de uno y que todo el mundo se preocupe por uno, pero mi mamá a su manera era muy tosca, entonces yo prefería que no me viera triste, ni Ajá. llorando, ni nada, ¿no? Pero O sea, sí, porque ella invalidaba un poco lo que tú sentías. como que lo minimizaba, Ajá. pero ahora después de los años es que uno entiende pues también todo lo que hay detrás, Claro, ¿no? ella también Entonces, estaba con su dolor, ¿no? Y con su dolor y con mucha amargura también de muchas cosas que le tocó vivir. Es que mi mamá se casa a los 17 años y pues ellas en ese tiempo se casaban pensando que iban a tener una vida como de princesas, porque en la casa les tocaba mantequear y lavarle la ropa a los hermanos y cocinar para los trabajadores de la finca y ayudar. Bueno, entonces se casan como ilusionadas de que va a ser Claro. diferente y muchas veces se encuentran con un hombre toma trago, que les Machista. pega, que las pone a trabajar más duro. Entonces, obviamente, son cosas que... Muy complicadas. sí. Bueno, tú tienes un acento así como entre paisa y bayuno y una cosa de esas. ¿Tú de dónde eres? Yo soy del reino de Dios. Del reino de los cielos. Sí, yo digo que yo soy paisayuna, ¿Sí? porque soy de una zona, el del norte del valle, que el norte del valle es muy paisa, pero también, o sea, no tan paisa como, Ajá. como el eje Porque cafetero, eso está ¿no? como al lado como de Manizales, De Armenia, Risaralda, por allá. ajá. Ok. Sí, queda cerca, lo más cerca es Pereira. Pereira. Entonces, y el norte del valle tiene mucha influencia paisa, Claro. pero los bayunos y los paisas tenemos muchas costumbres similares en temas de comidas, La en temas de la cultura, cultura, sí. sí. Entonces, antes era muy paisa. Sí, Me era. casé y me fui para Cali y me encantaba ese acento caleño Sí, y ya oye, después como que hoy digo, ay, yo hubiera guardado más mi paisa. de mi esencia, mi paisa. Paz, cuando ustedes llegan al Señor después de esa pérdida tan grande que es la muerte de tu papá y llegas con tu familia al Señor, te dices, bueno, ya dejé de llorar sola a llorar con el Señor y llegaste en una etapa adolescente. Pese a que la adolescencia es muy compleja, hay una diferencia entre ser un adolescente con los valores y principios cristianos y teniendo a Dios como escudo, a ser un adolescente herido, lastimado, sin papá y mamá y presente y bueno, con tantas cosas. ¿A ti la adolescencia te dio muy duro? ¿En algún momento de la adolescencia dijiste, ay, no quiero seguir más y como que me voy para el mundo? Pues, ¿te pasó eso? Bueno, yo no sé si por ser campesina, porque pues yo vengo de familia del campo y estuve en el campo hasta los 10 años, hasta quinto grado y ya para el sexto grado llego a Cartago, porque yo nací en Argelia Valle. Entonces uno es como medio montañero. Medio montañero. Sí, entonces luego llego a una iglesia que era muy religiosa, pero yo hoy en día le doy gracias a Dios por muchas cosas de mi vida, porque no tuve esa libertad para tomar decisiones de rebeldía y no, sí tuve mis desánimos, claro, o sea, es un altibajo de cosas, es un montón de emociones, ¿no? Las que uno vive a diario en la adolescencia, pero yo tuve mi encuentro con el Señor muy recién que llegaba, o sea, a los meses de que llegué por primera vez a la iglesia, que nunca, o sea, yo no había conocido nunca una iglesia cristiana, y el día que fui me gustó porque yo decía, wow, o sea, explican la Biblia tan chévere, no es como que leen ahí a San Mateo, pero no entendía uno qué significaba, entonces me pareció muy, muy chévere. Y recuerdo mucho que ese primer día una hermana se acercó y decía, qué privilegio tienen ustedes de buscar de Dios a la edad que tienen, porque estaba con mi prima que tenemos la misma edad,
y decía, en cambio uno ya conoció a Dios ya viejo y habiendo cometido muchos errores. Y nunca se me olvida esa frase, ¿no? Sí, Y aunque que es no, muy típica de la gente sí, que llega sí. adulta a la iglesia. No, Sí, y después no era la más ejemplar de la iglesia, pero su frase era muy sí, cierta, sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque y le van diciendo, no, yo quisiera haber tenido su edad, porque obviamente batallan, van a seguir batallando Claro, toda su vida con claro. los hábitos y cosas te traen del mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces estabas ahí y de todas maneras fuiste una chica independiente pues de todos los altibajos, de las cosas normales de la Pero fui vida. muy juiciosa, siempre Ujú. fui muy juiciosa y yo me enamoré de Dios, o más bien el Señor me sedujo y me enamoró muy pronto, o sea, no fui como esas adolescentes que están en la iglesia y entienden muchas cosas de la Ajá. Biblia, pero quieren tener una patica afuera y otra adentro, no, o sea, yo me enamoré, yo empecé a servir, yo recuerdo que al principio el pastor hablaba del bautismo y yo me quería esconder y yo, ay, ya el pastor ahorita que me salude me va a preguntar que si me voy a bautizar, no, qué pena decirle que no, pero es que no, yo no me siento preparada. Y una vez fui a un campamento de jóvenes. Yo al sol de hoy, Paz, no sé cómo llegué yo sola, porque fui la única de la iglesia que fue a ese campamento de Ujú, jóvenes. Y yo cómo llegué sola, no, o sea, yo digo, es el Señor. ujú. Y allá tuve mi encuentro con el Señor. O sea, ese encuentro que le hace sentir a uno que uno es real para Dios, Exacto. porque uno sabe que Dios es real, Ujú. pero sentir que uno es real, o sea, que Dios realmente me mira, que Dios realmente me conoce, sentir ese amor de Dios, y eso fue lo que a mí me cambió. Cuando yo llego de ese campamento, yo quería bautizarme, yo quería servir, mejor dicho, que el pastor me pusiera a hacer de todo en la Llegó el pastor, iglesia. llegó un gira del campamento. Sí, pero no fue algo emocional, o Sí. sea, fue algo que realmente yo desde que sirvo al Señor, desde los 14 años, ya voy a cumplir 33 ahora en marzo, yo no he parado de servirle al Señor. Entonces, eh, yo ahí sí me quería bautizar. No, ¿cuándo son los bautismos, pastor? Para esos bautismos pasó de todo, el pastor tuvo que aplazar como 2 veces las fechas y yo no veía la hora de bautizarme y ya después me bauticé y bueno, ya entonces que quería servir en la alabanza y me ponían en los, o sea, iba a los ensayos y todo y yo era como, ¿cuándo y cuándo? Y todo fue como demorado, o sea, Sí. en mi emoción, pero ya empecé y desde ahí no Y he a parado. servirle al Señor Sí, completamente. y el servicio ha sido para mí algo maravilloso. Siempre Uy, sirviéndole al Señor. sí, en medio de tanta cosa pasa. Estás soltera, yo me imagino que muchos chicos en la iglesia, no, la niña de la alabanza, Juliet, juiciosa, no sé qué, y sobre todo en las iglesias tradicionales de donde nosotros venimos, eh, pues siempre es eso de casarse rápido y mire la más consagradita, cásese con la más juiciosa, ¿cierto? Mire el más juicioso, ¿pasó en tu iglesia eso? Bueno, en la iglesia donde yo estaba era una iglesia pequeñita, no habían muchos jóvenes, pero sí nos relacionábamos mucho en eventos, en noches de Con talentos, en otras reuniones de iglesias. jóvenes con otras iglesias. Esto es en Cartago Valle. Sí. Entonces, no era tanto eso, los pastores sí nos enseñaban mucho a cuidar el corazón, a guardarnos para el Señor, Ujú. que es algo que también agradezco porque me sembraron principios Claro. muy, muy buenos. Y pues yo creo que, no sé, yo digo, Dios a mí me hizo rara y diferente porque yo como que nunca tuve la mentalidad de la edad que tenía, ¿sí? Ujú. Entonces como que mis pensamientos siempre iban como más profundos, como más, parecía yo, no sé, más Más grande, grande, sí. digámoslo en edad. Entonces yo pensaba, si mi mamá tiene que pelear conmigo para que yo lave mis calzones, ¿yo qué me voy a poner a conseguir novio? Sí, o sea, No yo puedo lo con veía, mi vida y si voy a poder con un hogar. sí, o sea, yo amontonaba la ropa en el piso como adolescente y decía, mi mamá tiene que pelear porque lave ese uniforme, lave esa ropa. Y me voy yo a poner a conseguir novio. Yo decía, no. Y aparte que a mí me parecía, o sea, siempre lo he pensado. Un noviazgo no es cualquier cosa. Ujú. Un noviazgo es hacerme responsable del corazón de la otra persona Ujú. y entregarle Ujú. mi corazón a otra persona. Ujú. Entonces yo decía, no, o sea, yo no tengo la madurez, nada. Em, tuve, Dios me permitió tener un amigo muy especial.
¿sí? Yo no pedía novios, obviamente sí habían muchachos que me gustaban, Claro. pero yo le decía al Señor, tú sabes que yo no quiero novios, pero yo quiero amigos, Ujú. ¿sí? Y porque también había un vacío paz de mis hermanos varones. Yo Tú quería eres la tener única a mis mujer. No, somos 2 mujeres y 2 hombres, Ujú. pero con mi hermana mayor yo nunca crecimos juntas. Ella me lleva a mí 12 años y ella salió de la casa muy jovencita para seguir estudiando y entonces no tuvimos vida Sí, en en común, familia. sí. Ujú. Con mis hermanos sí un poco más. Y en medio de mi soledad, pues yo quería que mis hermanos estuvieran, pero pasaba algo. Que cuando ellos venían de visita, mi mamá les ponía todas las quejas. Esa muchacha, no sé qué, mire, es que no me obedece, es que no sé qué. Porque yo peleaba mucho con mi mamá. Recordemos que yo era adolescente y mi mamá O menopáusica. sea, tú estabas en la casa solita porque tus hermanos ya mucho más grandes que tú, Sí, ya estaban fuera, entonces tu mamá menopáusica lidiando con un adolescente. sí, Y le sí, qué daba quejas a pecado. ellos, entonces ellos llegaban y en vez como de, Pues claro, entonces nunca fue como, ay, hermanita, ¿y cómo estás? No, no, porque, pues claro, ellos tampoco nunca aprendieron, o por claro, lo claro. menos para ese tiempo, cómo lidiar con eso, nunca Ujú. me preguntaron nada porque no era algo común en la casa, ¿cómo te sientes? ¿Qué te Sí, pasa? ¿Te veo exacto. triste? O sea, no. Ujú. Y eran, es que hermanita, es que ese mal genio suyo, es que no sé qué, y yo con mi dolor por dentro en silencio. Claro. Entonces a mí eso me llenaba de ira, entonces Ujú. como que yo no quería que vinieran, pero en mi interior sí estaba ese anhelo de tener a mis hermanos que los sintiera como mis amigos, ¿sí? Entonces Claro. había un vacío allí y yo le decía, Señor, no quiero novios, no me voy a poner en esas, pero yo quiero amigos, amigos que sean como mis hermanos. Y Dios me dio un amigo. Un amigo especial. Sí. ¿Cómo fue la relación con ese amigo? Eh, Fue como se la pedí al Señor. Él fue como un hermano. Él tenía en ese entonces 19 y yo 14 años. Ujú. Él vivía en otro pueblo. Yo en Cartago, él vivía en Buga. Entonces nos hablábamos por celular, pero siempre fue una persona que Dios usó en los momentos en que yo más desanimada estaba. Entonces él siempre me hablaba del Señor, de la Biblia, me hacía preguntas y a mí me da vergüenza no saber de la Biblia. Pero siempre terminaba como animada, ¿sí? Fue una bendición como amigo. Y hubo una temporada en que ese amigo, que ahorita les voy a contar quién es, estuvo tragado de una muchacha. Y digamos que era como, no llegaron a ser novios, pero ese era como el propósito, Sí, como ¿no? que había ahí un feeling Claro, y yo era la amiga, entonces de yo lo los dos. escuchaba, no, No, de él. Entonces yo lo escuchaba como todo ilusionado y que me hablaba de ella y yo me sentía como la hermana, o sea, me sentía muy la feliz. consejera, la que estaba ahí Sí, como apoyando. esa amiga a distancia, pero yo era feliz que él me contara como de su vida y que pues resulta que pasaron muchas cosas y luego llegó la decepción. Y entonces yo era el paño como De lágrimas de de tu amigo. lágrimas, no, nunca lo vi llorar, pero sí Oye, era, pero de todas maneras tú siempre eso que te ha caracterizado y que yo te lo dije alguna vez, y es que pese a que eres una mujer muy joven, yo te decía, tú eres una mujer muy joven, y la gente grande conecta contigo muy bien. Sí, yo te decía a ti, yo he conectado contigo súper porque tus 33 años, tus 32 años, hay gente de 32 años que uno dice, Dios mío, por favor, madura, sí, ¿sí? Entonces, y uno sí se siente agradado, ¿no? Qué chévere, una persona joven, pero como ese espíritu, como dicen por ahí, esa alma vieja que puede conversar con otro adulto. sí. Y yo me imagino que eso le pasó a él, porque 19 años y 14, porque tú tenías que ser, a pesar de ser la niña desordenada que la mamá la regañaba, tenías que ser muy madura también para tener una amistad con un chico de 19 Sí, años. yo creo que sí, nunca le he preguntado, Para que le pero, preguntes. pero sí conectamos muy bien como amigos, o sea, no fue como que nos gustábamos y como que, no, no, o sea, fue una amistad muy bonita. Hubo problemas porque mi mamá no estaba acostumbrada a que yo tuviera amigos. Ujú. Entonces mi mamá, los pastores empezaron, no, es que este muchacho se la quiere enamorar. No, es que, y entonces como con esa malicia, pero pues no, realmente no había malicia, absolutamente nada. Y bueno, y el tipo sufre la decepción más grande de su vida y tú estás como amiga ahí Como apoyándolo. amiga. Y eso antes de que eso pasara, nos prohibieron ser amigos.
Imagínate. Nos prohibieron ser amigos porque resulta que él trabajaba en ese tiempo en Concel, era Ajá. Concel, y a él le daban minutos como después de las 9 de la noche. Entonces Gratis. me llamaba tarde. Sí, los minutos gratis. Y me llamaba tarde la noche y pues mi mamá, mejor dicho, como un erizo y que entonces empezaron ahí, no, es que se la quiere conquistar, es que la que no sé qué, y ellos todos celosos. Pero el chico era cristiano ya en ese momento. Sí, claro, hasta líder de jóvenes era, Ah. también muy juicioso en la iglesia, todo. Entonces le prohibieron a él que me siguiera hablando, Ujú. porque resulta que el pastor de él y mi pastor chocaron por esa situación. Ay, Dios mío. Eso fue súper chistoso. En ese entonces era Messenger, estaba Messenger. Yo me conectaba, él estaba conectado y aparecía desconectado, y así. Pero entonces yo sabía, yo supe de lo que de lo que el pastor le dijo, y yo le mandaba correos. Todavía los tenemos, ¿no? Y yo le escribía correos y él cuenta que esos correos para él fueron de mucho ánimo, porque a él lo acusaron muy feo en la iglesia, de Claro. muchas cosas. O sea, el pastor barrió, mejor dicho, con él en la iglesia, siendo un muchacho muy juicioso. Entonces, en medio de todo ese proceso, mi amistad para él también fue una bendición. Claro. Entonces, fue Se algo sintió muy bonito. respaldado. Sí, Bueno, pero como amigos. O ¿y sea, qué sí, tengo pasa? ¿Y amigos. luego qué pasa con ese amigo? Le dice, somos amigos, y el paño de lágrimas, el mundo conspira contra nuestra amistad. Sí. ¿Qué sucede en esa amistad? ¿Cómo Bueno, trasciende eso? resulta que yo cumplo mis 18 años en marzo y en abril una de mis primas cumplía sus 15 años. Él ya estaba viviendo en Cali. Ujú. Y mi prima y mi familia vive en Cali. Entonces, nosotras íbamos con mi mamá, con mi prima, bueno, íbamos a viajar a Cali. Yo, digamos que ese proceso de decepción que él vive, lo lleva como a quererme mucho, pero entonces ese quererme se convirtió en un gusto, ¿sí? Ujú. Pues yo sin saberlo, ¿no? Y él sí me tiraba cascaritas, pero es que yo tenía algo. Yo tenía amigos, entonces sí, chévere, no sé qué, hablábamos, Ese amigo me decía, ¿tú me gustas? Baila, ya conmigo perdía. Hasta ahí llegaba. Ay, tan Salías corriendo. tan chévere que la estábamos pasando. Y yo Sí. inmediatamente cambiaba, yo lo ignoraba, yo decía, no, no. O sea, le dice lo mismo a todas. Y una vez pasó que un muchacho me escribe, es que tú me gustas, no sé qué, y yo, no, chino, pues ahí sí perdió. Ahí sí conmigo no cuente. Y, y yo pues como que en algún momento, "Ay, ¿será que sí? Ay, no, yo no me voy a dejar como a pasar por Sí. convencida". Cuando al tiempo habló con mi amiga y a la amiga le había dicho lo mismo, y yo, ay, señor, gracias por hacerme inteligente Claro, por entender y no caer en esas cosas, claro. claro, que esas personas pues van mirando a ver pico aquí, pico allá, a ver cuál, Eso. la primera que me diga, con esa me quedo. Sí, entonces no, siempre fui una chica difícil. Y este amigo tuyo, él ya empezó a sentirse atraído por ti. Empezó a Claro, sentir un gusto entonces por me ti. decía cosas, como cositas, y yo me quedaba como, ¿De qué me hablará? yo cambiaba la torta, o sea, yo decía, de pronto yo estoy malinterpretando, o sea, no, ¿qué tal? O sea, no le voy a dar vueltas a eso, ya yo siempre era como, yo no me voy a dejar convencer de nada ni nada, no, y además yo no estoy en edad para eso. Resulta que cuando nos vemos en Cali, él se me declara, o sea, él llevaba como un año orando por mí. Y se me declara, y yo, ay, Jesucristo, porque él también era muy serio en esos temas, o sea, no era un muchacho que coqueteara Estuviera con la con otros. una, ajá. Entonces cuando él se me declara, Entonces ahí se le dice, ay, también que Jesús. veníamos hablando. ¿Cómo No, veníamos de aquí bien? ya fue más serio, Ajá. porque yo decía, y es que él no me habló de noviazgo, él me habló de matrimonio, o sea, de entrada. Sí. Y yo me quedé, no, pues, o sea, yo no, o sea, trágame tierra, yo qué hago, yo quería salir corriendo, yo qué le respondo, no, o sea, fue un momento, yo le decía, no le puedo decir que sí, porque yo no estoy segura, le rompo el corazón, lo Claro. pongo a sufrir, Claro. no le puedo decir que no, o sea, no, yo qué Que se daña la respondo. amistad, entonces. Sí, yo decía, ¿yo qué le respondo? Y entonces él era como tratando de que yo le dijera, ¿por qué?
él sabía lo seria que yo era en esos temas. Entonces él cuenta que él le oró al Señor antes de salir a que nos viéramos, y él dijo: Señor, yo voy por el todo o por el nada. O sea, aquí arriesgo hasta que la amistad de los dos se pierda. Entonces, Señor, ¿qué digo? ¿Qué digo? Dios mío, en este momento las palabras pueden ser un cuchillo. ¡Ay, Jesucristo! Y yo, cuando el Espíritu Santo sopló la rosa del Espíritu Santo. Y le trajo revelación. Sí, y yo le dije, de pronto fue su tiempo de hablar, pero no el mío. Wow, Y ya. Eso está buenísimo. Solteras, apunten eso. Anótenlas. Sí. Si ustedes son inteligentes, anótenlas. O sea, porque ni cierran la puerta ni la abren del todo. Claro, yo ni sí ni no. Entonces yo le dije, no es mi tiempo. Entonces él dijo, no, yo ya la embarré. Y bueno, y ahí mi mamá salió al rescate. Y yo, primer vez que mi mamá me llamaba, y yo, Señor, gracias. No, me tengo que ir, bueno, chao. Y mis primas, o sea, todas íbamos a dormir en un cuarto, y yo, ahora voy a entrar y me van a molestar, me van a joder, yo con estos nervios que tengo. Y empezaron, uy, no sé qué. Y yo, ¿qué? Esas bobadas, es un amigo, ustedes nunca han tenido un amigo. Y yo haciéndome la serie, y yo, si supieran. Pero no, yo no le podía decir eso a nadie, porque se me formaba un problema. Claro. Es que mi mamá y los pastores eran muy celosos, o sea, nos cuidaban demasiado, cosa que agradezco. Y él se va y empieza a mandarme poemas. Y yo, ay no, cállese esos ojos, por favor, no me diga más nada. Y yo, Dios mío, esa noche casi no dormí. Y yo, Señor, y yo muy preocupada, porque yo decía, hace recién cumplí 18 años, yo que me voy a meter en una relación tan seria, y lo que le había pasado añitos atrás. No, o sea, yo me sentía en una responsabilidad ni la tremenda. Claro. Pues paz, duré 3 meses orando. 3 meses, abril, mayo, junio, y el 20 de julio nos hicimos novios. O sea, mi respuesta duró 3 meses. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos meses yo me puse a orar, y yo decía, Señor, si esto no es de bendición, que hasta la amistad se acabe. Claro. Yo no quiero ser un dolor de cabeza para él, herirlo, y tampoco quiero que él lo sea para mí. Pero en el tiempo yo me di cuenta que yo no me veía a la otra persona, ¿sí? Y lo chistoso es que me soñé 2 veces casándome con él. O sea, en esa temporada de amistad me soñé 2 veces, pero no era como, ay, será una señal del cielo. No, o sea, yo, para mí era como, ay, tan chistoso. Ay, sí, no se lo contaba a nadie, ¿no? A nadie, pero yo decía, ay, qué oso, o sea, no, porque yo a él lo admiraba mucho y lo veía mucho más maduro que yo. Entonces yo decía, pues yo soy una niñita, o sea, inmadura en muchas cosas, ¿qué se va a fijar en mí? No, él merece una mujer así. Y yo oraba por la esposa de él. Orando por ti misma. Sin saberlo, sí. Sí, o sea, como esa imagen, ¿se viste ese Spider-Man y Spider-Man? Así estabas tú, orando por ti misma. Bueno, y entonces te noviaste, y obviamente estamos hablando de tu esposo, sin duda, del pastor Julián. Sí. ¿Cuánto tiempo duraron de novios para dar el paso del matrimonio? Duramos 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses, pero ahí viene otra historia, porque no todo fue color de rosa. Los primeros 5 meses fue un noviazgo a distancia, ¿no? Claro, recordemos que yo estaba en Cartago y él estaba en Cali. Okay. Entonces, totalmente a distancia. En la temporada del 5 y cuelgue, de los primeros 5 minutos gratis, fueron nuestro mejor aliado. Para volver a llamar. Sí, no, y que estaban los teléfonos que uno los programaba para que cortaran la llamada en cierto tiempo, ¿no? Entonces nos ahorramos un montón de plata ahí. Claro, claro. Después empieza una persecución tenaz, porque los que eran mis pastores en ese entonces, mi mamá, querían separarnos. No, o sea, que de esa temporada en que si lo veían a usted muy entregado a algo, ya, un Dios, ya es el Isaac, usted tiene que sacrificar ese Isaac, usted no sé qué, le quitó el primer lugar a Dios, y empezaron a meterse en una película impresionante, también porque hubo un malentendido. Entonces
mi pastor y mi mamá pensaban con qué hombre se metió esta mujer, Ujú. con qué, y ya hablando de matrimonio, se va a tirar la vida, mejor dicho. Y mi mamá con la experiencia que había tenido también Claro. desde joven. O sea, de pronto en ese momento para ti era supremamente abrumador que atacaran tu relación y todo, pero pues uno también con el tiempo uno mira la historia de las personas que intentan proteger y, ok, es que mi mamá no Ujú, quiere repetir su historia o siente muchos temores en el claro. corazón por eso. Pero igual ustedes fueron resistentes a todo ese tipo de situaciones. Yo me dediqué a orar, Paz. Me dediqué a orar, me dediqué a leer la Biblia, a que Dios me hablara, porque es que me empezaron a hacer sentir como si yo fuera una pecadora, o sea, como si yo fuese el diablo en la iglesia. Ujú. Porque mis pastores me dieron la orden de no volverme a hablar con él, siendo Wow, novios, sí, ¿sí? wow, sí. De eso que lo ven a uno como la niña, que la visto es como yo quiera, ¿no? Entonces, empiezan a hacerme sentir como que yo era la desobediente, ¿sí? Que estaba rebelde y ta. Me sentaron Él estaba en ese él tiempo. estaba Él estaba en en su Cali, iglesia, allá en sí, su sí, iglesia. sí, y su pastor muy diferente, con una mentalidad muy diferente Claro. a los míos muy religiosos, entonces, y mi mamá pues también muy llevada por lo que Sí. dijeron los pastores. Entonces, una persecución impresionante, impresionante. Siempre me sentaban, hablaste con él y pues claro, si él me llamaba y hablábamos, yo nunca lo negué. Y me sentaron en la iglesia, o sea, del servicio, cosa que yo era muy juiciosa y para mí el servicio era, siempre ha sido algo muy sagrado, algo Claro. muy de mía para Como Dios. por parte de tu esencia, el servicio. Exacto, entonces me sentaron, o sea, me pusieron en la famosa disciplina, ¿no? Y no, terrible, porque uno se sentía como un moco, como, mejor Pero la dicho, disciplina era pública o no, pero pero era pues, evidente. pero era como, no está sirviendo, entonces, ¿qué haría? ¿En qué andará? Y ya uno sabía que eso era lo Claro. que se pensaba y uno se sentía también como lo peor. Era en esa temporada que si uno llegaba 5 minutos tarde al culto no subía a servir y se Claro. sentía uno terrible, Como pecador y como eso te sientas, como disciplina, como inútil, todo. que no es digno, una cantidad de Y que cosas. la disciplina es buena, porque la Biblia lo dice, pero se abusó mucho de ese término Sí, en un sí, claro. momento donde quedan disciplina, quedan disciplina, quedan disciplina. Yo recuerdo cuando yo estaba bien pequeñito, fue a una iglesia y el pastor dijo, bueno, ahora hagan la fila acá los que necesitan la disciplina esta semana y este mes, y la gente para le secreteaba algo al pastor de lo que había hecho mal, y el pastor decía, 3 meses de disciplina, 2 meses de disciplina, y yo en mi mentalidad niña Sí, yo decía, qué locura, ¿no? sí, Porque se abusó mucho de ese concepto de bastante. disciplina y se lastimó mucha gente. Entonces tú siendo una niña Ujú. súper juiciosa en la iglesia, líder, entonces te ponen en disciplina por tu noviazgo con un chico de otra ciudad y de otra congregación, Ajá. ¿cierto? No se tomó la tarea como de, venga, lo conocemos, Venga venga, y sostengamos una hablemos. conversación, Ajá, no. mijo, usted qué hace en su iglesia, venga, sino disciplina. ¿Tú cómo hiciste para superar eso y que eso no te botara al mundo? Fue fue muy duro porque digamos que después de lo de mi papá, lo más duro fue eso, o sea, lo Claro. siguiente más duro fue eso, porque mis pastores eran como mis papás, entonces, y para mí la iglesia, o sea, era mi casa, era mi familia, y como sentirme que ya me estaban arrinconando y me estaban metiendo en la caja de los pecadores, fue Claro. muy duro, o sea, fue un tiempo de muchas lágrimas, pero también fue un tiempo donde yo me dediqué a meterme con Dios y experimenté algo, Paz, experimenté o descubrí la manera en que, como ese idioma de Dios para conmigo, ¿no? O sea, cada uno tenemos como una manera en que Claro. sabemos a qué Dios me está hablando. Ajá, exacto. Y empecé a conocer esa parte. Ujú. Sí fue durísimo porque es como que yo me siento pecadora, pero ¿por qué estoy pecando? Yo no Sí. podía tomar la cena en la iglesia porque después llegaba a la casa y mi mamá, ¿usted por qué tomó la cena? Es que usted está en desobediencia, es que usted no sé qué. Ujú. Las prédicas eran, o sea, yo era su inspiración. Como eso también es algo que gracias a Dios se ha venido Entendiendo. exterminando y entendiendo Sí. eso de agarrar un culto para darle una Tirar prédica vainas. exclusivamente a alguien y acabarlo de rematar, ¿no? Sí, Que sí. uno se sentía que esto es para mí, pero Sí, yo me sí. agacho y que siga derecho. Así Pero como Matrix. sí, así que
pero siento que también, o sea, obviamente tú estuviste en esa época, siento que tu época de juventud fue la época donde la iglesia estaba transformándose también para lo que hoy estamos viendo como iglesia, Sí. pero te tocó ese pedacito. Y pues aparte, Paz, éramos muy poquitos jóvenes y prácticamente las jovencitas de la iglesia eran las dos hijas del pastor y yo. Imagínate. Entonces yo soy la que empiezo a abrir brecha en noviazgo, en matrimonio. Entonces, Era una iglesia pequeña. sí, sí, era una iglesia pequeña, entonces, y los pastores no llevan tampoco mucho tiempo de pastores, ellos fueron formados también bajo una religiosidad tenaz, entonces me tocó a mí pagar como esa primiparada, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que cuando uno ama al Señor, Ujú. uno entiende que una cosa son los errores de los humanos, pero otra cosa es mi relación con Dios. Por eso cuando alguien viene y me dice, no, es que yo me alejé de Dios porque fulano me hizo esto, yo digo, nunca lo entendió, Nunca lo entendió. nunca Sí, entendió o es que nada. en la iglesia me hicieron esto y story time de cómo en la iglesia me vieron y me fui, es porque realmente no estaba Yo le totalmente digo, enamorado de Dios. siéntase y le cuento. Sí, sí, porque realmente tú cuando amas a Dios, o sea, todos A uno tenemos, nada lo detiene. claro, todos tenemos Nada. historias que contar de cómo nos trataron en la iglesia y obviamente no es, ay, es que ahora estamos con la salud mental y tenemos que cuidarnos y huir, pero yo Ajá. pienso que los procesos son inevitables, o sea, Sí. todos tenemos que ser procesados, porque si por miedo a mi salud mental no voy a permitir un proceso en mi vida, ¿yo cómo voy a crecer? No, Paz, es que hoy en día la cultura es huir de cada proceso. Ujú, Huya. No, usted medio se siente mal, huya. Y entonces, ¿qué carácter no me se está siento cómodo formando? aquí en la iglesia, por ahí que oye, me voy para otra. Y la gente no se sienta a decir, venga, yo necesito ser Y es un procesado. poco de gente sin carácter. Claro, y obviamente no Ujú. es machacar, no es herir, no es No, lastimar, no es dejarse pisar, Pero es que sí estamos entre humanos, Paz. dejarse procesar. Exacto. Estamos entre humanos. Yo una vez le decía a alguien, escuchamos mucha gente decir, ay, es que a mí 1, 2, 3 pastores me hicieron esto, las pastoras, pregúntele a un pastor cuánta gente le ha hecho cosas. Claro. Y de eso no se habla. Claro. Pero es que en la iglesia estamos humanos imperfectos, llenos de errores, llenos de heridas por sanar, de traumas que superar, pues cómo no nos vamos Claro, a vasijas rotas. herir y a pulir. Vasijas rotas y gente en construcción. Y eso vamos a hablar Eso. ahorita mientras el tiempo avanza y es, ya porque tú ahí eras oveja, bueno, todo el mundo conspirando con la relación, a la final hay un matrimonio, te casas Sí, con él. pero pasa algo, pasa. A mí me exponen delante de los servidores y me exponen como la desobediente, me expone, o sea, el pastor llega un día, un domingo, y se hacía el devocional de la alabanza, entonces pues yo no estaba sirviendo, pero yo estaba en el devocional. Y la pastora le dice al grupo, bueno, yo creo que ustedes merecen saber por qué la hermanita no ha estado sirviendo. Entonces contó algo por encimita y dijo, y desde ahora ya no sigue como servidora en la iglesia. Y para mí fue como, ¡ah! Pero O sea, no fue te como, avisaron, o sea, no, no te sentaron primero y te dijeron, mira, No, está no. pasando eso, o sea, Nunca, todo era nunca. la puñalada cuando sentías el dolor. Claro, el producto de todo lo que se vivió en esa Sí. época, ¿no? Y luego entonces finaliza, bueno, pasó el culto, o sea, yo, no, mejor dicho, no lo podía creer, Horrible. porque yo decía, pero es que, y yo le peleaba a mi mamá en la casa, y yo le decía, mami, si yo estuviera saliendo, se lo decía así, Paz, literal, si yo estuviera saliendo con un delincuente o con un marihuanero, no me estarían tratando de esta manera. Y peleaba, o sea, la verdad fui muy... Se me salió la carne muchas veces. Y entonces el pastor finaliza el culto y dice, los servidores, por favor, espérenme en 5 minutos. Y yo, pues bueno, ya no soy servidora, ¿no? Entonces yo me hice por ahí atrás a esperar a mi mamá. Cuando dice, no, hermanita, venga para acá. Y yo, ay, Jesucristo, como oveja para el matadero. Y empieza entonces el pastor a hablar y no sé qué. Y yo, recuerda el comercial de ese de inglés, que le empezaron a hablar en inglés y él se iba a desaparecer. Chiquito, sí. Así me sentía yo. Y entonces no le vayan a preguntar, o sea, como que hablaba y no hablaba, ¿no? Y yo, bueno, hasta ahí. Lo que pasa es, y empieza el pastor a contar su versión. No, Delante tuyo. claro, yo estaba ahí, estaban los servidores. Es que la hermanita tiene un novio y no sé qué, y la mamá no está de acuerdo, nosotros tampoco, si ella se va a casar, yo no los voy a casar, no sé qué por acá. Mejor dicho, se descarrió la hermanita, ahí la que está sentada. Y al final dice, ¿tienes algo para decir? Y yo, no. Claro, Uno, ya ¿qué sé, va a decir? como el tema. Algo que sí yo le agradezco a Dios es que
nunca fui grosera. O sea, nunca. Fue algo que mi mamá siempre me enseñó desde muy niña y era que a los adultos se respetaban. Y cuando llega uno al Señor, pues uno aprende el respeto a la autoridad. Entonces nunca una mala mirada, nunca el hablarles feo a pesar de lo que estaba pasando, no. Y lo digo como que, Señor, gracias porque no también fue... formó parte pero también Sí. eso estaba preparando para lo que venía en el ministerio, Sí, porque sí, todo sí. eso forma parte de un proceso. Pasa todo eso y luego te casas con el pastor Julián y viene una parte ministerial, pero bueno, ¿cómo fue el tema de esto de casarse? Para empezar ya a hablar de ministerio, porque tampoco ha sido fácil el tema del ministerio. Sí, bueno, yo en medio de todo eso, un día me cansé y yo dije, o esto mejora o esto empeora, pero algo tengo que hacer. Entonces le dije a mi esposo, mi novio en ese entonces, le dije, dígame qué hago, y lo hago. Me dijo, véngase para acá y hablamos con mi pastor. Listo, mañana. Yo presté plata para los pasajes, yo me escapé de mi casa, yo no sé si mi mamá sabe ese pedazo porque nunca se lo he preguntado. Me escapé del trabajo, de todo, y me fui para Cali. De Cartago a Cali son como 3 horas de viaje. Y me fui. El pastor casi se va porque yo estaba demorada, el bus demorado. Bueno, el caso es que llegué, nos sentamos y lo que me habló el pastor, o sea, me quitó un peso de encima, paz, pero uy, o sea, yo sentía el pecho todo el tiempo aprisionado, eso que uno suspira de la carga que uno tiene, porque yo decía, Señor, pero yo de verdad soy pecadora, soy así de mala. Y entonces cuando él empieza a explicarme muchas cosas, uy, fue como algo tan liberador, claro. Y esa noche, entonces yo llego de Cali y llegué a la iglesia, como en el horario normalmente que llegaba del trabajo, ¿no? Entonces la pastora me llama y me dice, ay, espérame un momento, yo ya sabía que me iban a preguntar. Ay, has hablado con Julián, y yo, por dentro, ¿no? Hasta me vi con él y todo. Yo sí, sí, señora, y ya tomé una decisión. Entonces, sí, ¿qué decisión? Entonces, ahí le digo, pastora, yo me voy a casar, yo no voy a seguir con lo que ustedes me han dicho, yo voy a tomar mi decisión y nos vamos a casar. Bueno, y eso, la pastora se puso a llorar, eso fue muy chistoso. Me dijo que yo me casaba en desobediencia, que yo iba a sufrir las consecuencias, bueno, todo el tema, y yo, bueno, sí, señora. Y después salgo de ahí, la pastora por allá llorando, ¿usted qué hizo, mi mamá, no? ¿Usted qué hizo? ¿Ahora qué hizo? No, mami, que me voy a casar y eso. Claro, no sé qué empieza ahí, que yo salgo bien con mi frente en alto para la casa, porque yo ya había sufrido mucho y a nadie le había importado. Entonces era como, yo lo siento, pero es mi decisión. Pero no es simplemente una decisión caprichosa, es que Dios venía hablándome. Y Dios a mí me dio una palabra, y de eso pasa que cuando Dios quiere a uno hablarle, donde usted escuche palabra de Dios, es el mismo tema. Y uno dice, impresionante. Y yo estaba muy segura que Dios me estaba guiando a tomar esa decisión. Entonces, nada, me voy para Cali, a los 15 días nos casamos, o sea, en 3 meses nos casamos. Y empezamos a trabajar, y al año empieza la parte ministerial. O sea, yo llegué a servir, ¿sí? Entonces, en el grupo de jóvenes, en la alabanza, de Ujier, bueno, yo, o sea, no sirvo para quedarme quieta. Y al año, entonces, yo estaba en un ensayo de la alabanza de jóvenes, cuando me llama mi esposo, entonces me dice, es que me llamó el pastor. Y yo, ¿y eso? Me preguntó que si que si queríamos ser los líderes de adolescentes. Usted le dijo que no, ¿cierto? No, yo le dije que sí, yo, ay, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no, yo mejor dicho, no, ¿usted por qué dijo que sí? Ay, Jesucristo, bueno, y empezamos, ya como ese liderazgo y todo, fue toda una escuela, porque pasa, uno habla de las heridas de los padres, pero uno no habla de cómo uno se parece también a ellos, y cómo uno también carga esa amargura. Y yo digo, no, esos muchachos me aguantaron muchas cosas. Es una escuela, yo pienso que liderar cualquier grupo dentro de la iglesia, sea jóvenes, parejas, no sé, prejuveniles, lo que sea, es un proceso muy grande para toda aquella persona que sabe que tiene un llamado ministerial.
Ajá. Ustedes después de liderar, ustedes en qué momento recibieron el llamado al pastorado y si los dos estuvieron de mutuo acuerdo de salir al ministerio. Bueno, con los adolescentes, bueno, la iglesia era grande y el grupo de adolescentes era el grupo que nadie quería, o sea, eran los más aburridores, eran los ujieres le tenían pereza a ese grupo porque Como en un colegio grado séptimo. Que son los sí, adolescentes que nadie quiere. eran los groseros, eran de todo, y Dios nos permite liderarlos y terminó siendo el grupo que todos querían tener, ¿sí? Ujú. Aprendimos muchísimo, entendí el por qué, cómo el proceso de haber perdido a mi papá fue una herramienta tan útil a la hora de estar con los muchachos. Luego pasamos a jóvenes un tiempo, luego nos venimos para Bogotá, lideramos también casi otro año jóvenes, que fue otro proceso también cultural y demás. Claro. Y el pastor siempre nos decía, ustedes son pastores, y nosotros no. Y eso que a mis 16 años en un campamento de jóvenes, un pastor de aquí de Bogotá me habla y me dice que yo tengo corazón de pastora. Y entonces, claro, yo de adolescente me enamoré del pastorado y yo, ¡ay, no, qué maravilla! Pero cuando ya fui creciendo y fui entendiendo, ay no, Jesucristo, no, por favor, conmigo líbrame, líbrame. Y él decía, ustedes son pastores y nosotros, no, pastor, no, así estamos bien. Hombre, que ustedes son pastores. Entonces, cuando se llega el momento, bueno, ustedes van a salir de pastores, yo me puse a chillar ahí. No, o sea, yo no quería, yo decía, no, yo no quiero. Y fue una lucha, o sea, de los dos, no era como que, ay, mi esposo soñaba con que lo sacaran de pastor, no. Los dos estamos en lo mismo, o sea, no queremos. Y era como hablar con amigos y recuerdo que un amigo nos dijo, miren, pastores, miren, ustedes acepten el reto y ustedes se van a dar cuenta si tienen el llamado o no. Y si no tienen el llamado, pues por lo menos lo intentaron, lo experimentaron y confirmaron que no. Pero qué tal que esta sea una oportunidad. Entonces como que nos puso ahí a pensar. Sí. Entonces dijimos, listo. Bueno, nos iban a mandar a un sector, nosotros fuimos a conocer ese sector, pero sucede algo, Paz, y yo creo que esto es un tema espiritual. Dios no simplemente da un llamado para que usted lo ejerza en cualquier lado. Exacto. Dios también tiene un lugar. Uh-huh. Y no, yo no me veía en ese lugar, yo no me veía con mi hijo, y mi hijo era un bebecito, tenía menos de un año. No nos veíamos y no, dijimos que no, aquí allá no. ¿Aquí en Bogotá? No, allá. No. Estábamos aquí en Bogotá, okay, pero donde nos querían enviar era en otro lugar. Sí. Entonces, el pastor nos molestaba y decíamos que no, que es que ustedes, como que muy flojos, ¿no? Sí. Pues nosotros no estamos pidiendo pastorado. Pero cuando llegamos aquí a Bogotá, sucede algo en una reunión pastoral y el caso es que nos ponen en Suba. En el año que llevamos en Bogotá nunca habíamos pisado Suba, nunca habíamos venido. Cuando nosotros pisamos Suba, nosotros sentimos, aquí es. La localidad de Suba, para los que están viendo de fuera del país, ajá, aquí en Bogotá. Sector de Bogotá. Uh-huh. Y dijimos, aquí es. Y empezamos. Uh-huh. No fue nada fácil. Nada fácil. Y bueno, ya dentro del ministerio, ya fuiste la niña líder, la niña pues huérfana de papá, la niña líder, supiste lo que es que hubiese oposición en la iglesia. Una experiencia que tú digas con respecto al pastorado, que tú digas realmente, porque ser la esposa del pastor para mí es más complejo que ser el pastor, porque nosotros estamos en una cultura muy católica y la gente está acostumbrada a ir a misa y a ver un cura, uh-huh, pero cuando la gente llega de su catolicismo a una iglesia cristiana, la gente ve al pastor y la asocia con su cura, uh-huh, pero cuando ven la esposa del pastor o la pastora, hay gente que batalla en su corazón por querer a la pastora, y es algo que va más allá de sus fuerzas porque es una cosa ya cultural, es una cosa ya de la mente, de la genética católica que se trae de yo prefiero con mi pastor, yo a mi pastor lo adoro, mi pastor es lo máximo, la pastora yo la quiero y todo, pero ay, yo el pastor, por esa cultura uh-huh, tan católica. ¿A ti en algún momento de la vida te pasó algo que tú dijiste, o sea, wow, espere, yo soy así
de mala persona, o sea, en serio, porque hay gente que, por ejemplo, en mi experiencia, hubo una vez una persona que, ay, no, el pastor, no, es que lástima, lástima el pastor con esa pastora. Y lo que la gente no sabe es que él es el que se para a predicar, pero generalmente la pastora lleva en sus hombros una responsabilidad tan impresionante, la logística, la organización de la iglesia, la carga, la oración por las personas, porque bueno, pues yo soy de pocos abrazos, pero yo oro por la gente de la iglesia, ¿sí? Y con nombre y les escribo, pero tuviste una experiencia de decir, hombre, no, en serio, o sea, ¿qué hago acá? De pronto no a ver, de pronto no sentí tanto eso de que aceptaran más a mi esposo y a mí no por ser pastora y esto porque estábamos en un ministerio donde la pastora principal era una pastora fuerte, ¿sí? Como dominante, como que estaba ya pues como con un ministerio fuerte, entonces no era como y usted pastora, no, pero sí por la edad. Ah, es que tan jovencitos. Nosotros teníamos como, a ver, como 20, yo tenía entre 24 y 25, mi esposo como entre 29 y 30. Recuerdo que alguien le decía a mi esposo, usted se tiene que dejar crecer el bigote, hermano, porque es que usted se ve muy peladito, que no sé qué. Pastoreando. Entonces era como, estos que me van a enseñar, y empezaron a irse, otros querían mandarnos, otros eran groseros, o sea, fue fuerte, pero resulta que en el liderazgo de jóvenes fue más fuerte, y cuando ya llegamos o empezamos de pastores, hubo un poco más de respeto, entonces fue como en cierta parte un alivio, pero en medio de todo el proceso, claro. Ahora, yo tengo una característica que en algún tiempo lo vi como un defecto, pero también por las heridas y por todo, pues la manera de decir las cosas no era la más bonita. Yo soy muy sincera, o sea, yo me considero como transparente, yo no sirvo para las apariencias, no, o sea, no sirvo, o sea, si me lo propongan, no, eso no me queda. Entonces, eso mucha gente no le gusta, ¿sí? Y más cuando no lo conocen a uno, y eso entonces a veces uno entra como atravesado. Sí, como empujado. Claro, y como sonaba tosca también, entonces eso es muy de nosotros, la gente que venimos de otros lugares de Colombia, de otras culturas, por ejemplo Santander, como tú, Paisa, el Valle, y llegamos a una ciudad como Bogotá, donde la gente habla en diminutivo, la gente habla como si estuviera cantando, a veces como llorando, y así en esa ternura, y uno se encuentra primero, yo también tenía problemas con este vozarrón grueso que tengo, con mi acento santanderiano. Usted decía mi amor y sonaba mi amor. Entonces yo tengo que explicarle a la gente, mira, nada es personal, si yo te digo algo, tómalo como, no es personal, no te estoy gritando, no te estoy regañando, es que en Santander hablamos así, no te cargues, ¿cierto? Porque uno tiene que explicarle como a la gente. Entonces yo me imagino que nosotros hacíamos chistes y la gente se ofendía, o sea, se reía y después, no, que ofendidos. No, ¿cómo así? Y pues nosotros en Cali, en el Valle, o sea, somos de sabotearnos mucho el uno al otro, molestarnos, pero o sea, aquí se lo tomaban muy personal. Has aprendido un poco, obviamente uno no deja su esencia, pero sí uno aprende como culturalmente, como que a manejar. Tengo que aprender, tengo que bajar de esto, tengo que manejar esto, porque hay gente que es muy ofendible, entonces tengo que manejarle. ¿Sí te ha pasado eso? Claro. Pero muchas veces donde ya no quiero ser pastora, no quiero tener nada que ver con nadie, no quiero liderar a nadie, y muchas veces me sentí como Moisés, tu pueblo. Sí, agárralo, Señor. Sí, fuego, mejor dicho, la hija del trueno también, que caiga fuego del cielo y los consuma. Claro, lógico, porque son todos esos sentimientos y todas esas cosas que pasan. Y bueno, ustedes tienen su hijo también, que es un niño súper lindo, piloso, inteligente, que está en la iglesia. ¿Cómo hacen ustedes y cómo han trabajado ustedes también para ya ir terminando de esa parte? Porque este programa no solamente habla de tu vida, sino de la parte ministerial también. ¿Cómo has hecho tú para cuidar el corazón de él? Porque es un niño súper especial y aparte que es hijo único, ¿no? Sí. Entonces los hijos únicos, y pasa un fenómeno con el tema de un hijo de pastor que de pronto, bueno, tú no fuiste hija de pastor, que es que el hijo del pastor, cuando estamos chiquitos, estamos en la escuela dominical y vemos la gente y estamos como, no sé si es la dopamina o no sé qué cosa, la tenemos a 1000, full arriba porque está la gente de la iglesia. Pero cuando termina el culto, no sé si a tu hijo le habrá pasado, el domingo en la tarde,
uno hijo de pastor tiende a darle melancolía Ajá, cuando la gente se va. sí, ¿Eso sí, sí. has detectado eso en tu Uy, hijo? sí, claro, sí, ¿y quién viene hoy, mami? Sí, ¿Y quién está? ajá, Ah, hermano, pero quédese un tintico. sí, O sea, sí, sí, porque él sí, también es sí, como eso que usted dice de mi paz, que él es un niño, él tiene 9 años, pero un adulto puede sí, sentarse a no, hablar no, él con es él, espectacular como persona, parece uno se siente un hablando viejito. con un viejito ahí, sí, Entonces, hermano, pero iba a entrar y un tintico, venga, sí, quédese sí, con... Y porque nosotros también somos muy así, de atender a la sociables, gente, de ser muy sociables, entonces, él en algún tiempo sí era como, ¿y hoy quién viene, claro, mami? Hoy no viene nadie. ajá. Ah. Pero así viniera el viejito de la iglesia, o sea, él era feliz Claro, que porque viniera yo lo alguien. digo porque yo lo viví y mis hijos también lo vivieron. Ah, Entonces como sí, que, entonces nosotros por eso buscamos como que salgamos el domingo después del sí, culto, sí, vamos a dar una vuelta, vamos a comer un helado, vamos, porque se siente como una cosa extraña. Me imagino que dice uno de mis hijos, mamá, eso lo voy a sentir un artista cuando termina el concierto y se va a su cuarto a dormir. ajá, Es una sensación extraña como un como vacío, un vacío. sí. Entonces, ¿tú has detectado eso y tú le trabajas eso a tu hijo? Eh, sí, o sea, en algún tiempo sí, como en pandemia, Mm, como en esa temporada, pero yo también descubrí que a veces uno desarrolla una dependencia ujú, emocional de la gente. ujú. En pandemia lo vivimos y luego cuando tuvimos un reinicio en el ministerio también, y era como que no se vaya, hermano, quédese, que se amanezca Haga aquí aquí. que se con otro ratico. Sí, pero después entendí que eso era, o sea, que estábamos desarrollando una dependencia Claro. emocional y nuestra dependencia es del Señor. Si me preguntan si yo trato de que mi hijo no se entere de los problemas, yo no hago nada de eso. Él se entera y él Ujú, escucha. ujú. Pasó esto, pasó lo otro, eh, pero creo que él ha aprendido también como la fortaleza que ven Claro. nosotros. Ujú. No, los hijos son una bendición dentro del ministerio, sin duda. Paz, para terminar, unas palabras bien así inspiradoras para todas esas mujeres maravillosas que nos ven y que, bueno, algunas tienen un llamado al pastorado, otras están pasando por una crisis en su relación de noviazgo, otras están preguntando, ¿será que está la persona de Dios para mi vida? Unas palabras bien lindas para todas esas mujeres que hoy están conectadas en Florece. Paz, yo creo que lo más importante en el rol o en el proceso que estemos es depender de Dios, aprender a depender de la respuesta de Dios. Muchas veces tomamos decisiones porque le metemos lógica. Ay, pero Ujú, es que es buena persona. No, pero yo creo que esto es de Dios. No, ujú, pero es que, o sea, Dios cómo se va a oponer a esto, ¿no? Pero realmente tenemos que buscar esa respuesta y esa ujú, dependencia de Dios. ujú, En mi noviazgo yo le dije al Señor, no me interesa lo que siente mi mamá, lo que sienten mis pastores, ni lo que siento yo. Necesito que tú me digas sí o no. ok, Si me dices no, acabo con todo. Entonces, estar dispuestos a hacer su voluntad, a ujú. buscar su respuesta y a hacer su voluntad. Amén. Y de ahí para allá creo que es importante el amor propio, el poder descubrirnos, Exacto. el poder permitir que Dios escudriñe esas heridas, esas raíces, poder ser confrontados, estar dispuestos a aprender, porque a veces no nos admiramos, Ujú, admiramos a otras ujú, y una vez yo le decía a mi esposo, yo no quiero ser yo quisiera ser otra persona porque odiaba muchas cosas de ujú, mí misma, ujú, ¿no? Hasta que empecé a permitir, empecé a hablarle al Señor y el Señor me lleva por ese camino de redescubrirme y entendí mis heridas, mis ujú. errores, pero también empecé a conocer mis fortalezas, las cosas buenas, y eso realmente como que trae una nueva temporada Ujú. independientemente del proceso y el rol que estemos afrontando en el momento. Amén. Bueno, mi paz, muchas gracias por acompañarnos, gracias por abrir tu corazón en este espacio de Florece. Y bueno, más adelante tendremos que hacer otro programa contándonos todo este sueño de Conexión 20. Ustedes son las personas que Dios ha usado para levantar esta emisora, esta radio digital y poder llevar a tantas personas al conocimiento de Dios, inspirar a tanta gente. Entonces, bueno, nos queda debiendo otro programa. Por ahora nos Sí, despedimos de ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Florece. así Bendiciones. es.
Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.